Bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro número 6 acerca de la sorpresa. Hoy vamos a empezar a decir que al inicio de la vida psíquica, antes de la culminación del complejo de Edipo, el niño ocupa un lugar, el lugar del falo positivizado para sus padres, especialmente para la madre. Esto significa que el niño se siente completo, idealizado, y se percibe como el objeto del deseo del otro, recibiendo un amor sincero que es avidez y apego. Esta promesa de felicidad es un estado de unidad ilusoria donde el niño se siente el centro del universo. His Majesty the baby, honey, su majestad el bebé. Ahora se nos presenta el tema de el duelo por el falo, por ese falo positivizado, que es en esencia su velorio, el velorio del falo positivo. ¿Qué representa ese velorio? La experiencia de la castración en el orden existencial, social y humano. No se trata de la pérdida física de un órgano, sino de la posibilidad de la ausencia del otro y de lo que puede faltar. Esta muerte del falo imaginario que se era o que hay que dejar de ser, implica que el niño ya no puede ser el objeto omnipotente y completo para el otro. Es una pérdida necesaria y catastrófica que ordena el mundo de las personas. Bien, la amenaza de castración es el miedo imaginario a la pérdida del otro y es constitutiva de la subjetividad humana, ¿no? Llevando a una organización moral de la conciencia, esto que Freud llamó el super yo. El super yo como el heredero, el super yo como el heredero del falo y su garante. Su constitución, la del super yo, a la salida del Edipo, implica la incorporación de los padres como sujeto del lenguaje, que es lo que permite la socialización y el pasaje de lo familiar a lo social. Es una civilización del ello por el super yo en relación a una defensa, a la construcción de una defensa frente al desamparo y el riesgo absoluto de muerte. Sin la incorporación de la culpa, sin la incorporación del dolor del otro como límite, no hay super yo. Y por ende, el golpe no se detiene a tiempo.
La neurosis, el hacerse la cabeza, el hacerse la croqueta, es una estrategia defensiva frente al desamparo, frente al miedo y frente a la pesadilla. Y la podemos definir como un duelo patológico por la premisa fálica de felicidad. Esto implica que el sujeto, al no completar o no poder realizar plenamente el duelo por ese falo que fue, queda enhebrado a ciertas fijaciones y repeticiones. Cuando el duelo por el falo no se produce adecuadamente, hay cosas que hay que producir adecuadamente, como un fantasma, como una fantasía. Cosa que, por ejemplo, no sé, alguien que tiene mucha ansiedad le está patinando la fantasía. ¿Sí? Bien, el duelo por el falo hay que producirlo, hay que trabajarlo. Y si no se produce adecuadamente, los rastros de un goce masoquista, sádico, previos a este duelo, pueden colarse, llevando a un sujeto, a un tema sin culpa, que aparezca, sin culpa. Entonces, se nos presenta esta cuestión de, bueno, ¿cómo hacer el duelo por el falo? ¿No? ¿Qué estatuto tiene? ¿Es imposible? Y si es imposible, es porque radica esa imposibilidad en que los humanos estamos metidos en el lenguaje y en la demanda del otro. Uno podría decir que la vida en sí misma es un duelo por el objeto que ya no somos, y eso podría ser de manera constante. Vivir es un intento constante de tener algo, sabiendo que es en vano, sabiendo que hay una vanidad frente a la muerte, ¿no? Y el duelo por el falo es un duelo que significa toda la vida, incluyendo la vejez. La transferencia en la vida es el modo en que la transferencia de vida, porque la transferencia no la inventó Freud, ¿no? Algunos piensan que la inventó Freud. ¿Qué es esto? Parece un té. La transferencia de vida es el modo en que el sujeto transmite la elucidación en relación al duelo por el objeto, pero no lo resuelve, sino que lo hace permanente como amenaza de pérdida. Si se llega a comprender el duelo por el falo, esto permite comprender alguna estructura, ¿no? Alguna textura en la que la persona está tramada. El final del análisis para Lacan es un pasaje al acto de la castración, ¿no? Donde el sujeto se desprende del objeto que era, y de la transferencia, lo que se puede sentirse como una hipomanía, al soltar el lastre, el duelo por el falo, es como
la metamorfosis de una crisálida, ¿no? El falo en positivo sería la oruga, con su creencia de completud y centralidad. Y la castración es el proceso de encerrarse en la crisálida, una pérdida de esa forma anterior y la confrontación con la ausencia. Entonces el duelo por el falo es difícil y para el humano interminable. Interminable proceso de transformarse dentro de esa crisálida, donde la neurosis sería la mariposa que emerge con una nueva forma de existencia, pero que aún lleva la cicatriz y la memoria inconsciente de la oruga perdida, y que sigue en un constante proceso de duelo por los objetos que ya no es. Vamos a llamar real a lo que no cesa de producirse. Real es lo que no para de producirse. Lo que no para de pasar. Lo que no tiene ni comienzo ni final. El océano es real. No para de ocurrir. No para de ocurrir. El movimiento de una colmena es real. No para de ocurrir. ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo termina? Y vamos a decir también que un hablante, un mamífero parlante hablante, es el que tiene principio y final. Por eso sujeto es un defecto de lo real. Ahora, un perro no tiene ni principio ni final. Tiene principio y final para el hablante. Un árbol no tiene principio ni final. Tiene principio y final para el hablante. El árbol no sabe que es árbol. ¿O qué oscura percepción tendrá el árbol de sí mismo? Es decir, la proyección arma un mundo que es una realidad sobre un real que no tiene ni principio ni final. Entonces, cuando las inclemencias de lo real, es decir, algo que podría no tener principio ni final, cuando esas inclemencias, cuando el movimiento sin causa de la pulsión de muerte insiste y amenaza, las inclemencias de lo real amenazan las instituciones. Por ejemplo, un hospital donde no paran de llegar pacientes, imagínense. Hay un hospital cualquiera en su pueblo y no para de llegar pacientes. 2, 3, 4 colas de pacientes en una guardia, imagínense. Entonces pasó a ser un recital el hospital. Se armó un quilombo tremendo. ¿No? ¿Qué hacen los médicos? Se van, salen con el arma y empiezan a tirar tiros. Ojo, se armó un quilombo tremendo, la gente no para de llegar. Eso para el sujeto es una amenaza de lo real a la institución, ¿no? Que puede desfallecer, que puede desvanecerse, ¿no? Pasa de hospital a recital. Bueno, hay modos de eso, ¿no? Pero es una forma, es una idea para que se entienda lo que quiero transmitir cuando
pongo de manifiesto las inclemencias de la amenaza de lo real. Entendiendo lo real, por eso que podría no cesar. Entonces, cuando las inclemencias de lo real amenazan las instituciones, cuando amenaza en cada sujeto, incluso en el orden de lo económico, y no de la guita, sino de lo económico, como ecos, casa y nomos, norma, ahí entra la amenaza de lo real en cuanto a la energía del sujeto, la energía como cifra del sujeto. ¿Qué podría traducirse en las ganas que tiene el sujeto? Si está entusiasmado, ¿no? ¿Cuánto amenazado está el entusiasmo? Bueno, cuando estas amenazas de lo real aparecen, hay una tentación, porque la amenaza de lo real aparece y en la especie hay una tentación para resolver esa amenaza, que es con la segregación, con el maltrato, porque muchas veces son excesos desmesurados, esas inclemencias, que aparece esa tentación, ¿no?, de corregirlas bajo la forma del maltrato, de la violencia. Porque claro, eso real toma por asalto la realidad. Imagínense. Es como este ejemplo del hospital, que pasa a ser un hospital, a llenarse de 10 cuadras de cola y parece un recital en el Hyde Park. Ya hubo un cambio. Es como que, por ejemplo, yo vuelvo a mi casa y en vez de mi familia hay otra familia. Se sentiría como una amenaza, ¿no? O sea, habría como una pérdida de la estabilidad rotunda, ¿no? Es una forma, son formas donde el amparo humano se revelan como insuficientes, ¿no? El amparo humano se revela como insuficiente y eso tiene consecuencias. Las consecuencias son el malestar, la guerra, la angustia, la violencia. La violencia es un modo de fracaso de la neurosis, donde el fantasma no está bien construido. No está bien construido el fantasma. Cuando Jacques Miller dice que hay que atravesar el fantasma, sí, primero hay que ver si está bien hecho, ¿no? Si no, no atravesas nada, te quedas en el medio, te cagaste. La violencia es un modo de fracaso de la neurosis. En tanto, estrategia frente al miedo. Desde la guerra hasta la violencia humana, a la cual asistimos constantemente en la actualidad, épocas de garrote, entonces, frente a estas inclemencias de lo real, es que solo el deseo puede sostener la fortaleza del espíritu para volver a comenzar. Volvemos entonces a definir lo real como aquello que no tiene ni principio ni real, que no cesa de producirse y que configura una forma de emergencia. La emergencia es una amenaza de lo real. El psicoanalista trabaja con amenaza de lo real y hay que estar advertidos de las amenazas de lo real.
el hombre, el hablante, es un efecto de un principio y un final, ¿no? Por lo tanto, podemos decir una cosa simpática, muy complicada de entender, pero amena, de que el hombre es un defecto de lo real. Si el hombre tiene principio y final, dentro de algo que no tiene ni principio ni final como lo real, entonces el hombre es un defecto que se agrega a lo real. Es un efecto que se agrega a la nada, ¿no? Es un efecto de un hombre que se agrega a la nada, ¿no? Pero es un efecto de un nombre que se agrega a la nada. ¿Para qué? Para comenzar el encantamiento y una escritura que escriba el final de cada uno, el final del nombre. Aquí yace Maxi Vecchio, psicoanalista. Eso dentro de 50 años. Pero si el cuerpo se obstruye o se derrama, lo que aparece amenazado es la existencia misma. Sea su cuerpo un emergente de lo real, se desvanece la existencia, ¿no? Entonces la emergencia, cuando está desencadenada, desnuda, se desanuda de lo inconsciente, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el inconsciente no está anudado. Que esa cosa que se derrama o que está obstruida, el dolor, está desanudada del nombre. Por eso Lacan dice que el neurótico es un sin nombre. Cuando alguien va a un hospital, a una guardia, es un sujeto desanudado del nombre, desnudo del nombre, ¿no? Que viene a recuperarlo, que viene a poder ser nombrado en su dolor para recuperar el nombre de su existencia. ¿Y qué quiere decir desanudado del nombre? Amenazado por lo inanimado. Porque en ese punto uno tiene la sensación de pensar que lo inanimado es algo que no se mueve. Esta famoso tema de Freud, más allá del principio de placer. No, lo inanimado es algo que no se mueve animado. Puede ser quieto. Algo puede ser quieto. Lo inanimado es algo que no se mueve. Puede ser quieto, pero puede ser que no empiece, o que puede ser algo que se mueve pero nunca termina ni empezó. Eso que no empezó es un puro movimiento. Es algo inanimado, ¿no? Para nosotros, que somos sujetos de empezar y de terminar, lo inanimado siempre lo pensamos como algo quieto, porque nos es muy difícil de pensar algo que sea inanimado en el sentido de un movimiento que no empieza ni termine. Entonces, lo que quiero decir, que uno está amenazado con lo que no cesa, lo que quiere decir una emergencia para el cual el inconsciente, el nombre, no protege. Es cuando el inconsciente no ofrece protección. ¿Ah? Lo que no quiere decir que el inconsciente es el nombre lo que permite animar una existencia para que sea una existencia de lenguaje, ¿no? Esta existencia que nosotros tenemos como existencia de lenguaje no es un capricho
el decir que hablamos, porque hablamos. Es porque el lenguaje nos hace ser sujetos de un comienzo y de un final. Hágase la luz, hágase el verbo, hay un comienzo. El mundo se ordena en comienzos y finales. El mundo, el tiempo, se ordena en comienzos y finales. Si efectivamente nosotros no fuéramos sujetos del nombre, sujetos del inconsciente, no seríamos sujetos del principio y del final. Por lo tanto, estaríamos en lo real, en el desierto de lo real. Entonces un médico actúa, sutura en la emergencia para que esa amenaza de lo real no termine con la existencia del sujeto. El extranjero concurre al hospital, es un extranjero amenazado con una clase de violencia, que solo lo real, cuando se desencadena, tiene, ¿no? Justamente una de las cuestiones que producen las adicciones, por ejemplo, es un desencantamiento de lo real. Es un desencadenamiento con lo real también, de lo que no cesa de producirse. Por ejemplo, está amenazado con la ausencia de tiempo, con la ausencia de casa. Quizá la ciencia, no pensemos, los científicos actuales, sea el producto del fantasma de los hombres para poder responder a este desanudamiento de lo real, ordenándolo de algún modo, con alguna causalidad. Entonces, quizás, bueno, la ciencia que viene a ocupar un lugar cercano a Dios, es producto de un fantasma de los hombres que ordena eso que no tiene principio y final, ¿no? Darle una causalidad, algo básico, ¿no? Como pasó eso por tal cosa, y uno a eso lo deja tranquilo, ¿no? El principio de realidad es aquello que se funda, que no existe en lo real. El principio de realidad se funda en la estructura de ese hablante para ordenar lo real de modo que permita satisfacer lo que necesita satisfacerlo de la manera mejor posible, ¿no? El principio de realidad, que regula el principio de placer, regula al mismo tiempo su más allá, porque el principio de placer pide la satisfacción inmediata. Cuando la satisfacción no puede ser inmediata, porque eso no para, no cesa, recordemos lo que decíamos antes, no cesa de necesitar satisfacerse. Cuando el principio de placer no puede satisfacerse, ese más allá que no cesa de necesitar satisfacerse, entonces hay que regularlo, hay que regular ese más allá, regular ese principio, ese placer. Ese es el principio de realidad. Es decir, aquello que de la conciencia real se va a hacer consciente, ¿no? Uno puede decir, bueno, un bebé ve todo, escucha todo, huele todo, le gusta todo, pero no hay ninguna discriminación de ese todo es todo. Es decir, no es que no tiene conciencia de todo lo que pasa. Ahora, esa conciencia no es consciente. Es una conciencia no consciente. No es que un bebé no tenga conciencia. Todas sus percepciones son conciencia. Sus percepciones, todo lo que se refiere a sus 5 sentidos, está, oler, gustar. Ahora, de todas sus percepciones, ninguna es consciente. O sea, no hay un sujeto del cual uno pueda decir es consciente de la conciencia de lo que percibe. Entonces, ¿cómo se fijan los bordes, los marcos de una ventana por donde lo real entra hecho realidad psíquica?
Es como si uno hiciera una ventana y por esa ventana, una ventana rara, porque es una ventana donde al mismo tiempo no la hay, ¿no? Como si uno pudiera ver todo al mismo tiempo sin ventanas. Es muy difícil de imaginarlo. Uno precisa ventanas y puertas. Al mismo tiempo de ver todo sin ventanas, uno precisa window. Al ver todo sin ventanas y sin pared, parece que uno tuviera algo inimaginable. Esto significa que lo real está presente todo el tiempo. Yo tengo estímulos en el orden de lo real todo el tiempo. Sin embargo, para mí esos estímulos que están todo el tiempo, además tienen un muro, que es el del lenguaje con el cual les hablo y supongo que ustedes me están escuchando, y una ventana por donde de vez en cuando miro algo. Ahora, si yo saco la ventana del muro, veo todo. Si veo todo, no veo más nadie. No veo más nada. Preciso la ventana. Eso quiere decir que el marco de esa ventana por donde lo real entra está hecho realidad psíquica para cada quien. ¿Se entiende esto? Es difícil, ¿eh? No. Rebobinemos, si no. Tiene que haber una pared y una ventana, pero al mismo tiempo no tiene que haber una pared y una ventana. La valentía de alguien que está en posición de analista nunca se puede calcular por su cancherismo, por su temeridad, por decir que lo puede todo. Esos casos terminan mal, terminan en una huida histérica por parte del analista, porque no tenía esa aptitud que es sin temor, diferente a la temeridad. No es lo mismo ser temerario que no tener temor. Cuando se sale de la temeridad, se puede volver a empezar, pero cuando se tenía la temeridad, bueno, está la huida, ¿no? Alguien puede avergonzarse. Uy, yo creía que era más fácil esto y no puedo, me bajo. Una huida histérica. Hay otra forma, o es el suicidio del psicoanalista, que es la tristeza impotente de quien no puede dar cuenta de eso que está fracasando. A veces los psicoanalistas, al no poder dar cuenta de eso que fracasa en su clínica, tienen una extraña sensación que es como una forma de suicidio. En lugar de pensar qué es eso que fracasó, lo hacen personal. Y el analista se suicida como analista, deja de ser analista y se transforma en un pequeño ser personal que dice yo fracasé. Y eso es otra forma más de huir. Después está el tropiezo del cuerpo, que hace trastabillar la estabilización del falo, ¿no? Que es un cayendo, no es una caída completa ni una erección, es un cayendo que conmemora un acto fundacional, la pérdida del objeto de nosotros mismos como objetos deseados por otros, hasta la muerte, que es lo que inscribe el tiempo, y una escritura que marca un principio y un final.
Si uno está sorprendido es porque no se lo esperaba. ¿No? Si uno está sorprendido es porque no se lo esperaba. Siempre que uno está sorprendido es porque no se lo esperaba. Dicho de otro modo, porque no lo sabía de antemano. Si uno está sorprendido es porque no se lo esperaba. En efecto, no disponemos de todo el texto del otro. Es imposible, ¿no? Porque siempre está por devenir, nunca se cierra. Y es un texto del otro con agujeros, ¿no? Hay formas de agujeros, ¿no? El de las palabras, que faltan porque han quedado relegadas por la represión. Hay agujeros de palabras, ¿sí? Dos, el del vacío entre las palabras, ese vacío que con un soplo llama a la vida a la palabra siguiente. El soplo puede evocar el soplo divino y luego la voz, que es más poética, pero también pueden ser las curvas de una mujer, la hendidura húmeda de una mirada, o incluso el olor desagradable igualmente bien establecidos como causa del origen del mundo, ¿no? Y luego está el agujero insondable de la represión primordial, ¿no? Entonces, hay que saber que si uno está sorprendido es porque no se lo esperaba, ¿no? Las películas de terror proponen una falsa sorpresa, es decir, nos preparan para la sorpresa, ¿no? Para decirlo de otro modo, no va a pasar algo que no va a pasar, ¿no? Si uno está sorprendido es porque no lo sabía de antemano.